Asentes ambientais, que lo sepas. Vaya sitio más guapo, hay aquí un río con unas pozas que no catamos. Yo no sé por qué. Llegamos demasiado cansados, demasiado justos de tiempo para ir a comer y queda pendiente. Mira qué guapo. Virgen Santísima, qué Qué guapo. puentaco ese. Estamos en Navia, ¿eh? Río Navia. Este puente ya lo visteis en el anterior vídeo. Muy guapo. Y ahora queda pendiente pues enseñar las bicicletas, porque eran bicicletas especiales. Perdona, es que es muy guapo. Estás aquí para que te pinten. En el vídeo anterior hicimos la ruta con Alix, pero evidentemente ni este señor ni yo estamos para seguirle la rueda a ese hombre, porque anda la de Dios y como una puta maraca. Entonces es muy difícil seguirlo. Pero encontramos la justa medida con las bicicletas con las que venimos hoy. Yo creo que seguro que en alguna parte del vídeo algo se vio, porque cuando hay pantallinas por ahí puestas en el cuadro, Claro. es por algún motivo. Aquí está la bici con la que yo hice la ruta de esta Ancares Cycling Marathon, con un calor que te cagas. Y lo primero, darle las gracias a Espacio Bike, que es una tienda que hay ahí al lado de Oviedo, en Coyoto, porque me la dejó y dijo, Eduardo, tienes que probar una bicicleta de carretera. Y yo la verdad que nunca la había probado. Entonces me dejó este pedazo pepino que es una Domane, pero la Domane Plus. Y el plus es pues que lleva un motor aquí en el pedalier y una batería aquí. Pues de una bicicleta normal que igual te puede pesar 7-8 kilos, esta te pesa 12. Bueno, es diferencia, pero no son los 25 de una de montaña. Y eso al final se nota. Está muy guapa, ¿eh? El sí. color, tío. Cereza. Sí, no miente. Cereza bequinera. Muy bien con ella. Sobre el papel tiene una autonomía de 95 kilómetros. Tengo que decir que hoy hicimos una ruta de 120 kilómetros y 3000. No estuve 95 con ella encendida, porque entonces sí que no hubiese llegado a ningún lado. Bueno, uno de los retos del día era hacer con esta bici eléctrica pues la ruta entera. Porque la ruta entera, amigos, al ser 120 kilómetros y 3000, está muy en el límite de la capacidad de este bicho, de esta bestia. Así que, objetivo, ir en modo eco, aguantando y confiar que vamos a llegar. De todos modos, si no se llega con batería, no lleve malo tampoco, porque 12 kilos pesa la bicicleta. 12 kilos se mueve más o menos bien si estás fresco. Pero bueno, llegué con un 0%, lo di todo. Estuve guardando al principio, las primeras subidas pues con ella apagada, cuando pasaba de un 5% sí que le ponía el primer punto, el eco, y estuve haciendo casi toda la ruta en eco. Cuando ya estábamos aquí a 15 kilómetros, pues ya pues digo, a exprimir la tope a lo que dé, y lo que dé es que llegue con 0%. Motor, lleva un motor TQ de 50 Nm y una batería de 360 vatios hora. El tema de los modos y los vatios que ella te está aportando está muy guay porque tú lo puedes ver aquí en todo momento. Entonces yo, por ejemplo, lo utilizaba cuando la pendiente pasaba del 5%, era cuando yo la encendía y ponía modo eco. Y en el modo eco vas viendo los vatios que tú estás moviendo, te pone un paisanín y dice, este eres tú moviendo 200 vatios, eres un mierdas, tienes que estar moviendo 500. Bueno, eso no te lo pone, pero debería ponerlo. Y luego debajo pone lo que te está aportando. Cuando estaba en eco, pues me estaba aportando entre 70 y 80 vatios. ¿Son suficientes esos vatios como para mover la diferencia de peso de una bicicleta normal a otra? O sea, esos 5 kilos más que puede tener esa bicicleta, no lo sé. No lo sé. Es que la pregunta es, tal, pedazo de mierda. Vale. Cuando la ponía en modo normal, pues me daba el doble de vatios, me estaba dando 150 vatios o algo así. Y luego aquí al final, cuando la puse ya en el boost te estaba dando 300 vatios. Hostias. Eso sí, era proporcional los vatios que te daba con cómo bajaba el tanto por ciento, Claro. Pasaban los segundos y el tanto por ciento hacía así. La verdad que yo la disfruté mucho, hoy la exprimimos, pero a tope, porque una ruta como esta de 120 kilómetros y 3000 tienes que estar un poco en forma y igual no es para todos los públicos hacerla con una bicicleta eléctrica. Pero sí que te da ese punto, pues que ya pasó con algún amigo que tenía alguna bicicleta eléctrica y que no salía con nosotros en carretera, pero sin embargo gracias a ella sí. Y en las subidas pues le das y bueno, y como todas las bicicletas a 25 kilómetros por hora corta. Entonces bueno, en las bajadas pues lo llevas apagado y lo que yo, pues eso, lo que hacía, que hasta el 5% pues la llevaba también apagada. Y aquí está, la verdad que una bicicleta muy guapa, muy bien con las cubiertas de 32. El futuro ha llegado. Seguridad y muy guapa. Historias que Karina. Trae aquí el ISOSPID como la tuya, que es sí, un sistema para comodidad, ¿no? Es esta gomina que tiene que lo que hace es que se mueve un poquitín. Le da comodidad y le da peso.
Pero claro, Como peso llevo yo aquí. no, y que llevamos muchos, bueno, tú hoy no, pero muchos llevamos 1 kilo o entre medio kilo y 1 kilo en el bote de herramientas. También. Eso con decirle a tu mujer que vaya por ti si pinchas, pues ya está. Pues esta es la bicicleta, señores. Ah, y lo mejor, que si os mola y queréis hacer gravel, aquí entra 40. Es una Así pasada. que regalado. No te escuché nada, estaba mirando para el puente ese que está guapísimo. ¿Tú sabes que sudada hace ahí al sol? Lo prometido es deuda y voy a grabar en la sombra. Son estándares de vida que yo tengo. He dicho, hoy grabo en la sombra por mis huevos. Y aquí estoy. Esa sudada que te ahorras. La bici de nuestro colega Nacho, Orbea Gain, modelo M20 del año 2021. A él le ha dado muchas alegrías, tal y como decías tú, Eduardo. Es una de estas personas que son seres que necesitan esparcer, o esparcir, como se puede decir de las dos maneras según la RAE. Tengo entendido, no sé lo que estoy diciendo, que no podía porque, bueno, pues a lo mejor no puede entrenar mucho o prefiere, como es su caso, pues correr, hacer trail y tal. Es un experto en judo, tengo entendido también. Pues, bueno, pues decidió comprarse una bici eléctrica de carretera que en este caso tiene motor en la rueda trasera para poder salir de vez en cuando con sus colegas y, por ejemplo, el otro día hacerse la clásica de los lagos, el desafío de los lagos de Covadonga, y hacerlo más o menos entero y, bueno, pues muy bien. Este año se ve que no afinó mucho y le sobró un 14% de batería. Este señor y yo somos unos expertos porque él llegó con 0 y yo llegué con 1. Ahí al lado me marcaba 6, me quedaban 2 repechos y digo, espérate. Porque claro, son baterías de litio y las baterías de litio, ¿qué problema tienen? Que el primer 20% y el último 20%, como decimos en Asturias, es pucharrona, no vale para nada, no le da punch, no le da nada. Sí se nota ese punch en los modos 2 y 3 cuando estás al 50-60% de capacidad de batería y le das y responde. ¿Qué problema le he visto yo a esta bicicleta que no me ha quedado yo muy a gusto? Que no se dé... o sea, el mapa motor, cómo está configurada la bicicleta, para mí, pues yo no tengo ni idea absoluta. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ese señor mayor paseando. En el modo 1, Nacho, que es una persona bellísima, pues lo configuró el mapa motor para que tuviese la mínima asistencia posible y que de esa manera pudiese acometer éxito con estos 125 y 3000 metros, que quieras que no, pues es necesario. Yo en el modo 1 lo que noté fue me dio la sensación de estar tirando yo por la bici y no me ayudaba nada. En el modo 2 ya un poco más y en el modo 3 sí se veía una bici eléctrica que tira por ti y que vas a poder disfrutar una ruta como la de hoy. No tengo buen sabor de boca por lo que digo, porque necesito probarla más veces o no sé, bueno, la Era gente una ruta muy dura, ¿eh? Era una ruta muy dura y muy rompepiernas. Sí, no, y el calor que hizo ahí al final, pues claro, llegas justito a la habitación. Aún así estoy contento, no se me ve, pero por dentro soy una persona muy feliz, salvo porque no teníamos para comer más que la ensalada de macarrones esa tan sencilla. Historias, como decía, respecto, por ejemplo, a la de Edu, que es algo muy habitual, que tenga bueno, pues la batería aquí como todas. Esta es de 250 vatios hora, un poco más justita, 250 de potencia, 40 de par, como decía, el motor atrás. Quienes hayan tenido varias bicis eléctricas, dejar en comentarios porque ayudará a la gente saber si es mejor el motor atrás o adelante. Yo, por lo que tengo entendido, es peor atrás, ¿vale? Lastra más y es como una especie de asistencia más artificial. Pero bueno, eso quien pruebe. Y luego, al ser un modelo de 2021, pues no tiene estos datos que te da a ti, ¿no? De potencia que comentabas antes. Sí, me ponía incluso por tiempos, ¿eh? El tiempo que me quedaba en cada modo de la batería. Pero en el modo 3, por ejemplo, no era muy fiable. Que te los tienes que creer. Claro, claro. Porque a lo mejor te está mintiendo. Te pones Entonces, está tocando ahí. a reclamar a señor Trek. 90% de lluvia en Dubrovnik ahora mismo. Oye, que me comieron una cuneta. Ay, amigo. Pues haber estudiado. Haber estudiado. Es que nunca mejor, ¿eh? Bueno, aquí tienes una pantallina que es bastante sencilla. Mira, vamos a enseñarla. Claro, esto es un modelo 2021, pero igual sí que podéis encontrar, a quien quiera, pues a lo mejor una así de segunda mano. Entonces aquí tienes, mira, modo 1, mira, 1%. Modo 2, modo 3 y luego la apagas, así, y así no tienes asistencia. Este modelo está guay, que viene con las luces integradas, está bien. El único cambio que le hizo Nacho es que atrás tenía un 32 y le puso un 34, 13 kilos de bicicleta, autonomía para ir bien alegre en 80 kilómetros. Yo hice 67,8 con asistencia. Encendida, mira. Sí, 67,8 hice. Son la mitad de la ruta. O sea, todas las subidas. No, claro, no, gilipollas soy. Bueno, vale. Y lo mejor de las luces es que en una de estas que iba yo afogado, muriendo, me encuentra Antonio y dice, esas luces no se ven, tienes que comprar otras. Y bueno, ni la bici quita multas, yo creo. Bueno, el vídeo yo creo que puede ponerle la guinda. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Hay que cerrarlo con tu bicicleta o qué? ¿O te da vergüenza enseñarla? Tenéis que decirme si me he ganado la prueba para salir con vosotros. No, sí, casi va a ser al revés. Y andas mucho, ¿eh? Es lo que hay. Pues imagínate cuando tenía 30 o 40 años, ahora que tengo 60. Un animal. Enséñanos por qué andas mucho, que igual es cosa... bien, ¿no?
y comes bien. Hostia. Sí. Eso había que haberlo comentado en el podcast. El podcast se tenía que haber grabado después, Se no comió antes, ¿eh? 2 platos bien generosos y medio de... 2 platos Sí. y Jorge, ¿te vas a sobras comer de eso? Jorge, que está mal educado y deja cosas. Yo no puedo dejar nada en el plato. No, es que te estaba bien. Soy de la posguerra y de familia numerosa y no se deja nada en el plato. Y Corta, la bici. Enseña tu bici. mi bici, pues nada, una Cervelo R5 clásica. A ver ese mayo del Atleti que se vea. Esta es la que desechó Vingegaard. Sí, ya solo Kuss la lleva. Que además, como se parece a mí y a mi hermano, la cara. Primos hermanos. Tuve muchos años la R3 y también la SLC aerodinámica, pero ya, claro, iban con zapatas, no cabían cubiertas de más de 25, grupo mecánico Campanolo, ya hubo que cambiar y por fidelidad a la marca, como a mí me va a durar 10 o 12 años, pues la R5. Y si te va a durar tanto, ¿por qué no cortas por aquí? Pues porque a lo mejor dentro de cuando tenga ya 65 tengo que subir. He dejado... Me gusta, a mí, Vaya globero que estás hecho, ¿eh? mucha gente de mi estatura, rondándose 1,77, 78, lleva la 54, yo prefiero llevar la 56, así llevo la dirección a ras, porque siempre he llevado 56 OL, también en Specialized, y esto lo dejé, que tampoco es tan exagerado, por si tengo que acabar subiéndolo. Esto la UCI, pero tira la cara, ¿eh? Bueno. Te puedes hacer daño en el pecho. También es verdad. Y nada, mis luces Trek, mi espejito, por supuesto, que claro, tú decías, ¿para qué? ¿Por qué no llevas las luces con radar, coño? Porque el espejo tiene la función más importante del espejo, no son los coches. Claro. Lo más importante del espejo son los ciclistas. E iba a decir yo que otro gallo hubiese cantado si Enric Mas lo hubiese llevado el otro día con Lenny, ¿eh? Claro, nada, grupo Ultegra, piñón 1130, que es el que llevo desde que la tengo. Lo que pasa que la semana pasada que estuve en Pirineos, en Navarra, en la zona de la Irati, puse con el 34 y vaya si lo metí. Pero he vuelto a poner el 30 porque me gusta llevar el seguidas 14, 15, 16, 17 como toda la vida, ¿no? ¿Y vas tubelizado o destubelizado? Pues voy las dos cosas. Venía con cámaras al principio, probé una marca de cubiertas que me dejaron que no me gustó y al final he vuelto a Continental, que son las que más me gustan, las pago, no hay ninguna publicidad. Entonces, tubelizado, destubelizado, te he contestado. Efectivamente, delante voy destubelizado, es decir, voy sin cámara, porque sin cámara es destubelizado, y detrás, como tenía todavía varias Continental por gastar, voy tubelizado, porque ir tubelizado es ir con cámara, no lo que la gente dice al revés. Cuando gaste esta última que tengo ya pondré también destubelizado, que es llevar túbeles. Pondrás líquido tubeles. ¿Y qué más? Platos 50-34, mucha gente 52-36, 50-34 mejor, porque con 50-11 a mí me sobra para ir deprisa, no me hace falta más, ya llevo muchos años con ello. Y bielas de 175, yo contrario a la moda, 175, así la llevaba igual que en la bici de montaña. Venía con 172, pero como le puse con el medidor de potencia en las bielas, el Stages, las pillé, encima eran más baratas, de 175, o sea, la gente baja de 170 y para abajo, y yo 175, old school. No me va mal, ¿no? Y bueno, y eso que tengo... Hoy no me atrevo a decirte Y eso que tengo un fémur, 1,2 centímetros más corto del otro, del accidente que tuve hace 9 años en la Perico, y tengo una dismetría de 1,2 y no me afecta en bici para nada, o sea, ni... Y una buena herramienta, parece también, ¿eh? También. Tanto, la tercera, tanto es el cargador del móvil, parece que soy como los toreros, pero es el cargador, guarro. Digo que la gente ve las cortas o que si un taco en la cala, que si la biomecánica, y yo tengo 12 milímetros más corto, que se ve, sí que se ve, cómo cae un pantalón y una perna y cómo queda la otra. Bueno, una zona guapa que he descubierto. Tenía pendiente, hombre, queda pendiente subir el gran, de aquí, Ancares, pero entonces hubiese tenido que traer con el piñón de 34, porque si no, no lo subes, pero eso para otro día. O me quedo y me lo subo esa tarde. Como el calor me va bien, ¿no? No se me ha visto mal con el calor y eso. Los manguitos fundamentales. Con estas bicicletas son con las que acabamos de hacer el Bicicletes. reconocimiento. Con estas bicicletas son con las que hicimos el reconocimiento del Ancares. Entró bien la paste. Maratón. ¿Sabes para aplastarles? Calla He un poco tomado la boca, ensalada de joder. pasta. Si no visteis el reconocimiento, tenéis que ir a la semana pasada, porque igual llegasteis a este vídeo sin haber visto el anterior, ¿vale? Y entonces sabréis cómo fue la historia y qué nos pareció todo. Y subí Cuidaos bidones. mucho El y líder no- subió no callará, bidones. no callará. El líder subió bidones, como Pogachar a los gregarios. Les iba venga, regando. Ese árbol casi me mata yo.